Uy, ¿qué pasó ahí? Algo raro ahí en los bajos. Hay algo con algún corrector vocal ahí que lo modificó. Y acá se devela el secreto, el diabolus in musica. Hoy vamos a volver a escuchar y analizar musicalmente a la sensación más reciente de toda la internet. Estamos hablando de la cantante ecuatoriana Ñusta Picuasi, de la cual ya tenemos sendos videos al respecto porque nos gusta mucho, nos parece muy auténtica, original y que hace las cosas muy pero muy bien como cantante, así que vamos a escuchar su versión del main theme o tema principal de la película Harry Potter, compuesta originalmente esa pieza por el maestro John Williams, que dice de la siguiente manera. Canta la de Harry Potter. Esta canción también es solo instrumental. Claro. Let the feast. Así que vamos a grabar cada instrumento Harry. en nuestra voz. Y veamos qué tal nos sale. A ver, dale. Uy, ¿qué pasó ahí? Vamos. Ok, prestemos atención a esto por un momento. Lo que tiene interesante ella es que va poniendo ahí, este es un video original de TikTok que resube a YouTube y a todas sus redes, pero viste que va poniendo qué parte de la pieza va haciendo para que uno pueda ubicarse auditivamente. Pero hubo algo raro ahí en los bajos. Y veamos qué tal nos sale. Acá nada. Ahí escuchás, ¿no? Que hay como un pequeño... O es una apoyatura que ella hizo naturalmente, o bien hay algo con algún corrector vocal ahí que lo modificó. Recordemos que ella tiende más a ser soprano, aunque tiene un rango muy amplio, y a los graves no llega tanto. Está en mi menor, en la tonalidad original, pero veamos qué pasa. Vamos. Hermoso. Vamos hasta ahí, después la vamos a escuchar completa, no te preocupes, de todas maneras el link al video original de Ñusta está debajo en la descripción, pero algo a tener en cuenta con esta pieza musical en particular es que es muy antivocal. Si te fijas, si escuchás cómo está construida, es muy antivocal, es muy difícil de cantar, pues está pensada para los instrumentos físicos, no para el instrumento de la voz, y por eso es casi antinatural, porque además tiene esta connotación de fantasía, dado que es una película sobre la magia, sobre Harry Potter, entonces tiende a hacer cosas más raras, como que salta por ahí en algún momento bastante raro, pero vamos a escucharla nuevamente esta parte y seguir hasta el final para ver cómo se desarrolla, pero hasta acá hace un trabajo maravilloso Ñusta, la verdad que me encanta. Hasta acá, tranqui. Ahora, esa parte, no. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Escucha las voces que aparecen. Ah, ok. Hermoso. Esta es la parte de las trompetas. Ok, termina en la menor, perfecto. Fíjate que esta última parte, que es más saltimbanqui, ¿no? Que tan, ta, ta, tan, 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 ta, ta, tin, tan, la hacen las trompetas, todo por... Todos con acordes, con inversiones, todo maravilloso. Y acá se devela el secreto. Viste que habíamos visto esa parte que cantaba grave, que está medio rara, que sonaba rara por sí sola. Bueno, acá en esta parte del medio es donde aparece. Te recomiendo como siempre utilizar auriculares para poder percibirlo. Y ahí, en contexto, tiene muchísimo sentido. Mirá.
lo utiliza como adorno en los graves, lo cual lo hace maravilloso, porque es muy difícil construir todo esto vocalmente, y si por algo se caracteriza la queridísima Niusta es por grabar las voces por separado y hacer que todo concatene perfectamente bien. Porque además, como repetimos en todos los videos, es mucho mejor que ella misma se grabe con todas las voces, porque eso va a hacer que empaticen mucho más fácilmente que si fuera un coro dispar, es decir, con voces distintas. Aunque eso, por supuesto, tiene su gracia y es lo que se hace muchísimas centurias. Pero como te decía al principio, hasta ahí no parecen mayores problemas. Pero después, esta parte es muy difícil de cantar, sobre todo porque aparece este intervalo, que es el tritono, el diabolus in musica. No, God, please, no, no. Como se decía en la Edad Media, básicamente no porque fuera maligno, sino porque era muy difícil de cantar y por eso la iglesia dijo, bueno, pongámosle que es el diabolus, así nadie lo canta y es más fácil. Pero ella lo hace perfectamente bien. Vamos a escuchar de vuelta esta parte del medio que me gusta mucho, así volvemos a percibir esos sonidos graves que hace, que como sabemos, en otra ocasión, si mal no recuerdo, en Interestelar creo, fue su hermano el que grabó las partes de los bajos vocalmente para poder llegar hasta ahí, porque ella tiene un registro de mezzosoprano, soprano, sopranísimo, porque encima llega hasta este si número 5 muy tranquilamente, sin hacer whistle tone, pero ya escuchamos que puede llegar hasta un sol 6 sin problemas haciendo whistle tone. Así que si no viste esos videos, te recomiendo que los vayas a ver por acá arriba o debajo en la descripción. Ahí la voz grave. Y fíjate cómo abre la boca perfectamente bien para que se escuchen todos los condimentos que mete. Hace un trabajo vocal muy delicado y dedicado. Por eso nos gusta tanto escucharla a Niusta. Así que cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Así que antes de finalizar vamos a escuchar una última vez desde esta mitad que me parece muy interesante hasta el final para que percibamos todas las cosas que puede hacer Niusta con su voz y que si vos te sentás a practicar también lo puedas hacer seguramente. O no, depende. Fíjate esto. Esos graves bien redondeados. Esos agudos. Y toda la reverberación de fondo que le puso, claramente como es algo coral, tiene mucho sentido que eso aparezca. Pensá que es muy difícil hacer todo esto, que lleva muchísimo tiempo sobre todo. Nosotros escuchamos esta versión de 1 minuto aproximadamente y decimos, claro, le debe salir muy fácil, pero hay que grabar todas esas voces por separado, asegurarse de que estén bien grabadas, luego ecualizarlas, procesarlas, comprimirlas un poco, ponerle la reverberación. Hay todo un esfuerzo detrás que uno ve el resultado de 1 minuto, minuto y medio de video, pero que detrás hay muchas horas y ni te cuento todo el tiempo que tuvo antes cuando se formó, cuando practica, cuando repasa las canciones, cuando hace su trabajo de afinación, de colocación vocal, de calentamiento, como hacen todos los cantantes, y eso es digno de reconocerlo, porque los artistas somos trabajadores de la cultura básicamente y tenemos muchas horas empeñadas en esto para que luego el resultado sea simplemente algunos minutos frente a una cámara o en el escenario. Así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.